los Estados Unidos. Hablábamos de una semana importantísima en materia económica y justamente con Facundo vamos a hablar de cuáles son los problemas de la gente, cuál es esa agenda de la gente, qué pide la gente que resuelvan en el ámbito local. Adrián Sack, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo y querido equipo. Bueno, les estoy hablando desde el interior de la Embajada de la Argentina en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, donde, bueno, a metros de aquí nada más, en una habitación separada, se encuentra el ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que es la gira más importante, por supuesto desde que asumió, ¿no?, como ministro, pero también que aquí, de este lado de los Estados Unidos, la más esperada, porque es considerado un interlocutor válido, muy importante entre el sector financiero privado y productivo también, y bueno, también a nivel negociación de fondos públicos, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero eso, la reunión con el Fondo Monetario Internacional, si bien ahora ya empezaron a realizarse las conocidas como reuniones técnicas que empezaron ayer, que fue feriado y todo, va a ser la frutilla del postre de esta gira que va a durar exactamente una semana, porque termina el lunes con la reunión entre el ministro Sergio Massa y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Hay expectativa, pero quizá no tanto con esta reunión con el FMI, donde no se va a hacer más que tratar de flexibilizar las fechas de pago, las fechas ya acordadas justamente, sino más bien con todo lo que va a haber en el medio, ¿no? Con todo lo que ya empezó hoy. Por ejemplo, hace un ratito nada más hubo reuniones por parte del ministro con empresarios del gigante de Internet Amazon y de Volkswagen también, ¿no?, de la automotriz. Y encuentros de este estilo va a ir teniendo todos los días de esta gira, especialmente el día viernes, en el que viajará a Houston, a Texas, considerada la capital del petróleo de los Estados Unidos, algunos dicen del mundo, exagerando porque no tienen en cuenta Medio Oriente, pero donde están, sí, las filiales de los grandes inversores en la Argentina, ¿no?, de las grandes petroleras, para explotar vaca muerta, sobre todo, el yacimiento de Neuquén. Bien, permitime que quiero aprovechar a Facundo Nejamkis porque hay dos preguntas, dos disparadores extraordinarios para saber de qué punto arranca esta semana tan importante para la Argentina en términos económicos, qué puede pasar con Sergio Massa en cuanto a los resultados que busca obtener. A ver, Facundo, hay una pregunta: ¿cómo cree que estará la situación económica del país en los próximos meses? Eso preguntaron, ¿no?, concretamente. Bueno, preguntamos muchas cosas. Sí. Es la encuesta que nosotros hacemos mensualmente. Lo que estás viendo en pantalla es... La otra pregunta. Sí, es la pregunta que tiene que ver, es la pregunta del millón, ¿no? Porque es la pregunta, ¿cuál es la principal preocupación de los argentinos? Que es un tema que se habla mucho cuando vemos estos conflictos y estas peleas entre la dirigencia política, ¿no? Por dónde pasa, cuál es el carril de preocupación de la sociedad. Y claramente lo ves en este gráfico, la principal preocupación es la inflación, ¿no? La principal preocupación es la inflación. Después, bueno, aparecen otros elementos, puede aparecer la corrupción, puede aparecer el desempleo. Sí, pero fíjate cómo el tema económico, entre inflación y desocupación, ya ahí estás arriba del 50%. Sí. Eso es así hace años. Eso es así desde el gobierno de Macri. O sea, no se puede torcer. Bueno, se va a torcer el día que se resuelva el problema de fondo que tiene que ver con una sociedad que convive con arriba de 2 dígitos de inflación hace más de 10 años. Entonces, hasta que eso no se resuelva, el problema de la inflación va a seguir siendo la principal preocupación. Lo que pasa es que ahora se ha acentuado muchísimo porque hoy tenés una inflación que roza casi los 3 dígitos. Entonces ya la preocupación de la sociedad es mucho mayor, ¿no? Ajá. O sea, son temas que inquietan. La inflación, en primer lugar, 34%, quiero repasarlo. La corrupción, 20%, en un momento tan fuerte, ¿no?, donde se lleva adelante el juicio por la obra pública. 19% la desocupación, la inseguridad 13%. Y después tenemos educación 7%. Mirá qué rango pequeño, ¿no? Sí, por lo menos... No aparece como un tema de preocupación urgente, ¿no? Claro que si vos te pones a hablar con una persona y empezás a raspar un poquito sus preocupaciones más urgentes, te va a plantear que la educación de sus hijos es un tema que le preocupa muchísimo. De hecho, mucha gente destina parte importante de sus ingresos
a solventar la educación de sus hijos, aun cuando no tiene un presupuesto suficiente como para hacerlo y hace esfuerzos imposibles como para poder mandar a sus hijos a una escuela privada creyendo que le mejorarán las posibilidades de éxito laboral. Sí, y de calidad educativa. Y de calidad educativa. Pero independientemente de eso, cuando vos tenés una situación de que tu ingreso no te alcanza para llegar a fin de mes o que empezás a tener complicaciones para cubrir tu canasta mensual, bueno, la inflación se convierte en el tema principal, ¿no? Ahora, Facundo, ¿la gente advierte que hay una mecánica diferente desde el área de economía? Digo, la salida de Guzmán, que fue traumática, lo reconoce el gobierno, la llegada de Batakis por un mes, Sergio Massa, que ahora se encuentra en Estados Unidos para una serie de encuentros que serían importantes en cuestión de inversiones. ¿La gente advierte que puede cambiar el tema económico en los próximos meses o no? Mira, otro colega ha medido, Gustavo Córdoba. Sí. Yo vi esa encuesta en el día de hoy, digo, no la tengo, pero es leal citarlo y decir el nombre, que me pareció interesante. Las medidas económicas que se están implementando desde que Sergio Massa está en el Ministerio de Economía tienen alrededor de un 15% más de aprobación que la política del gobierno en términos generales. Ajá. Entonces quiere decir que hay una parte de la sociedad, que todavía no es una mayoría, que mira con cierta expectativa el paquete de medidas económicas, entendiendo que van en la línea de estabilizar la economía argentina, de resolver el problema de divisas, de bajar al menos parcialmente los índices de inflación. Y eso lo vamos a detallar en instantes cuando veamos cómo cree que estará la economía del país en los próximos meses. Enseguida vamos con eso. Adrián Sack, la información que tengas a esta hora de cómo continúa la agenda de Sergio Massa, qué va a pasar en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, en las próximas horas, como yo te adelanté, primero tuve una reunión con el Departamento de Estado, ¿no? Donde, entre otras cosas, también se le agradeció al Departamento de Estado que se haya solidarizado con el atentado contra Cristina. Recordemos que el secretario Antony Blinken justamente hizo una condena enérgica y lo calificó de intento de asesinato. Pero por supuesto se hablaron de otras cosas, se habló también de inversiones para que aumente la cantidad de alimentos, de productos agroindustriales que ingresan a los Estados Unidos. Estados Unidos, en el total de sus importaciones de todo el mundo, solo un 0.2 pertenecen a la Argentina. Es un porcentaje que ha ido bajando sustancialmente en los últimos 50 años y la idea justamente es revertir esta proporción tan baja. Por eso también hoy va a seguir teniendo reuniones para abrir canales. Por ejemplo, ahora va a tener un almuerzo el ministro Massa con el director del Congreso Judeo-Americano o Judeo-Estadounidense, teniendo en cuenta bueno, que acá está la comunidad judía más grande del mundo sacando a Israel y que en la Argentina está la más grande comunidad judía de Latinoamérica. Bueno, y después de este almuerzo, en el que se buscará avanzar en algunos acuerdos, también el ministro Massa va hacia otro lugar que es muy importante, más allá de las inversiones, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, donde va a ver al titular Mauricio Claver Carone, para justamente destrabar los créditos que eran tradicionales del BID hacia la Argentina y que ahora no se están concediendo. Vamos a ver si la relación personal entre Claver Carone, que recordemos que compitió por este puesto con Gustavo Vélez, ¿no? Y bueno, Gustavo Vélez perdió, que se lo quedó él y después no fue buena la relación entre el gobierno kirchnerista y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, la idea es justamente recomponer estos lazos y bueno, después proseguirá también con más cenas con empresarios. Esa es la idea para hoy. En los próximos días también se verá a gente del gobierno,
¿no?, del gobierno de los Estados Unidos. Se van a preparar también las reuniones con el Departamento del Tesoro, también previstas para el lunes, como las del Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo la idea es tratar de satisfacer una pregunta que acá siempre hacen los medios económicos y financieros, que es: ¿cuál es el plan de la Argentina? Que es algo que muchos otros funcionarios no han podido responder. Quieren ver un plan sólido, quieren ver metas que puedan ser alcanzables y no solamente discutidas cada vez que viene un funcionario aquí. Y bueno, justamente hay sectores que apuestan a que tenga más consistencia esta gestión del ministro Massa. Sí, Adrián, perdón. a la noche está previsto que haya una cena en la Embajada Argentina, donde el anfitrión es el embajador Jorge Argüello, en la que también va a estar el embajador norteamericano en la Argentina, Stanley, y va a estar un asesor especial de Joe Biden, que si no me equivoco se llama Juan Sebastián González. ¿Hay alguna expectativa de que en esa reunión Massa pueda plantear alguna precisión respecto a la bilateral entre Alberto Fernández y Joe Biden, que viene siendo como postergada últimamente? Bueno, de la reunión bilateral se viene hablando desde hoy, incluso en todas las reuniones que hay con funcionarios. Hoy por la mañana también se reunió con el encargado del hemisferio occidental. No tiene un título muy pomposo y mucho más largo que esto, que de la Casa Blanca de Joe Biden, donde ya se empezó a tantear este encuentro bilateral. Y esta noche, como bien lo adelantabas, con Juan González, que es un asesor especial de Joe Biden. El anterior es del Departamento de Estado en realidad, pero todos son gestores de una potencial visita del presidente Alberto Fernández, que estaba prevista inicialmente. Recuerden que la habían postergado porque había dado COVID positivo Joe Biden. Bueno, para este mes estaba prevista para el 16 y 17 de septiembre, pero no pudo ser confirmada, porque sería además no una reunión, no una visita oficial como hubiese sido la anterior, sino una reunión en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo cual no tiene el mismo nivel de atención. Entonces, lo que se está viendo es si conviene hacer esta visita tan pronto después de esta gira del ministro Massa, o hacerla después y hacerla como era prevista originalmente, ¿no? Una visita de Estado de 3 días, donde justamente se puedan explorar más a fondo todas las intenciones del gobierno argentino de, como les decía, volver a enriquecer la relación bilateral con Estados Unidos, ¿no?